Tras la emisión del informe pericial, que lo traigo aquí para que lo veáis, bueno, esto es solo el informe, aparte hay unos anexos que todavía estamos analizando, porque como sabéis, pues se publicó ayer y se notificó ayer a las partes personadas en el procedimiento de Bankia. Bueno, antes de nada, bueno, me gustaría trasladar pues la satisfacción, ¿no?, de Unión, Progreso y Democracia por lo que consideramos que es una confirmación de las tesis que venimos defendiendo desde hace 2 años y medio, o más de 2 años y medio, en que presentamos la querella en la Audiencia Nacional. Aunque efectivamente esto es un informe técnico, técnico-económico, que por lo tanto no tiene unas calificaciones jurídicas, no entra a detallar delitos, yo creo que a nadie que analice esto le puede caber ninguna duda de que lo que están diciendo los peritos es que se confirman los delitos que en su día Unión, Progreso y Democracia ya incluyó en su querella. Y estamos hablando de delitos muy graves, de un delito de estafa relacionado con la salida a bolsa de la entidad, un delito de estafa de inversores, de los cuales hay cientos de miles de perjudicados, y luego otros delitos concurrentes como administración desleal o como apropiación indebida, por ejemplo, en todo lo relativo a las tarjetas opacas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues mostrar nuestra satisfacción por un informe que es muy exhaustivo, muy riguroso, y sobre todo, bueno, pues volver un poco a la reflexión inicial, ¿no? Si esto era así y nosotros ya lo denunciamos hace 2 años y medio, ¿por qué tiene que ser un partido como UPyD, un partido pequeño, modesto, en el que lleve a cabo este tipo de acciones judiciales, ¿no? ¿Qué falla en el sistema, en nuestras instituciones, para que nadie, ni los organismos supervisores, ni la Fiscalía en su día, ni el propio Estado a través del FROP, tomaran la iniciativa para llevar esto a la sede que correspondía, que era la Audiencia Nacional? Dicho esto, la verdad es que el informe es muy contundente, en el cual hay que decir no solo acredita la existencia de un falseamiento contable y de una estafa en la salida a bolsa, sino que se remonta incluso a la propia constitución de Bankia, a las cuentas del año 2010, y para concluir que esas cuentas tampoco respondían a la realidad patrimonial de la entidad. Es decir, ya cuando se crea Bankia como agregación de 7 cajas de ahorros, la imagen contable que se facilita era falsa. Se hicieron una serie de ajustes, pero el informe confirma que no eran los suficientes, y que por lo tanto en origen había un gravísimo problema de configuración dentro del grupo. Y a partir de ahí el problema no hace sino agravarse. Yo creo que otra de las conclusiones que podemos sacar del informe es que la situación, más que solucionarse, se fue deteriorando en el tiempo, lo que obviamente ha comportado un aumento de la factura que hemos pagado todos los españoles. Esto es así, es decir, no solo resulta que Rato no solucionó los problemas que ya traían de origen las cajas, sino que los agravó, incidiendo o ahondando en la politización de las cajas de ahorros, que obviamente es el problema que nos encontramos en origen. Y a partir de ahí, lo que el informe está diciendo es que se emprendió una huida hacia adelante en una estrategia simplemente suicida, una estrategia suicida que empieza con una integración de las cajas por criterios políticos, que continúa con la creación de un banco malo, que fue BFA, que se ha demostrado que fue una estrategia equivocada, porque al final el banco malo acabó contaminando al supuesto banco bueno, que era Bankia, provocando pues estos importantísimos rescates públicos. Y a partir de ahí, y sobre todo lo que a efectos quizá penales es más importante, lo que confirma el informe es que hubo una estafa en la salida a bolsa. Y ya no solo una estafa en lo relativo a la información que se dio a los inversores, es decir, al folleto, que los peritos han confirmado que no se correspondía con la realidad, sino también a la manipulación existente a la hora de determinar el precio de cotización.
Una cosa gravísima que refiere el informe es que hubo inversores institucionales, que son al final además los que están previstos para proteger a los pequeños ahorradores, comprados o presionados, coaccionados, para que tuvieran que concurrir a la compra de acciones en la salida a bolsa. Y se citan con nombres y apellidos todas esas empresas vinculadas, muchas de ellas a la propia Bankia, que fueron presionadas para tener que comprar acciones. Aparte, hay otras muchísimas irregularidades, por ejemplo, financiación indirecta por parte de Bankia para la compra de sus propias acciones, con hechos, pues desde luego, muy llamativos, como que empresas o compañías en procesos de refinanciación pues compraran importantes paquetes de acciones en la salida a bolsa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la historia continúa no solo ya con la intervención del Banco de Valencia, sino con la formulación de cuentas de Rato, que motivó finalmente su dimisión, y alcanzando incluso a Gorigolzarri. Finalmente, bueno, dentro de las causas, digamos, que creo que es importante analizar, pues está básicamente el riesgo inmobiliario y crediticio, una desastrosa gestión de riesgo inmobiliario y crediticio, y un momento crítico de la entidad, que es cuando se sale a bolsa con un importante descuento, que es el momento en el que los propios peritos consideran que aflora la situación real de la entidad de quiebra. En ese momento de salida a bolsa, en el que el descuento hace que se valore por un precio muy inferior al que estaba registrado en la contabilidad, la entidad tenía que haber tomado medidas y no las tomó. Y todo esto unido, me gustaría destacar por una serie de opacidad, una opacidad en las decisiones, que nuevamente nos remonta un poco a la causa política de todo el problema, en la cual pues las principales decisiones de Bankia no solo no se tomaban por gestores profesionales, sino que se tomaron en los despachos de los partidos políticos, ¿no? Y dentro de esta opacidad pues hay cosas muy llamativas también, ¿no? Pues por ejemplo, que en su día se decidiera salir a bolsa o se decidiera emitir preferentes refinanciándose a costa de pequeños inversores, sin valorar otras posibles alternativas, y me parece un tema importante, como por ejemplo haber acudido a una ayuda del Estado a través del FROP ya en el año 2011. Entonces, claro, la pregunta que subyace al fondo de esto, ¿por qué en su día no se tomaron las medidas que se tenían que haber adoptado, que probablemente pasaban por una ayuda pública prematura, ¿no? y no muy posterior? Pues básicamente porque esa estrategia era incompatible con un discurso público entonces del gobierno socialista de Zapatero, pues que decía que España tenía prácticamente el sistema financiero más solvente del mundo, ¿no? Entonces, claro, con ese discurso público era imposible haber acometido las medidas que tenían que haber tomado en el año, ya finales del año 2010 y en el año 2011, en vez de estafar, engañar a cientos de miles de personas, ¿no? Que aquí está el drama de este caso. Bueno, también me gustaría hacer una reflexión sobre Gorigolzarri, ¿no? Porque es una de las cosas que probablemente, si no me preguntaréis cómo valoramos esos reproches que hace el informe pericial a la gestión del actual presidente de Bankia, de José Ignacio Gorigolzarri. Respecto a eso, bueno, en mi opinión, el reproche no es comparable. Yo creo que hay que separar responsabilidades. El reproche, obviamente, a Rato es muchísimo más grave que el que se hace a Gorigolzarri, el cual, por otro lado, tampoco es menor. Y básicamente me gustaría destacar que lo que el informe está diciendo realmente de Gorigolzarri es que él mismo encubrió o disimuló o dulcificó, o como le queramos llamar, la gestión de Rato. Y esto me parece realmente grave. No solo las cuentas reformuladas por Gorigolzarri tenían defectos técnicos graves, y esto hay que decirlo, y están debidamente detallados en el informe pericial, sino que realmente la crítica que subyace es que Gorigolzarri ocultó y justificó
que los problemas de Bankia no obedecían a reestimaciones contables ni a hechos sobrevenidos, como sin embargo se intentó justificar la reformulación de cuentas y la nacionalización de la entidad, sino provenían de una desastrosa gestión, incluso delictiva, proveniente de meses y años anteriores. Por lo tanto, la pregunta yo creo que nos tenemos que hacer es por qué un gestor que llega de nuevas, que en principio tiene el cometido de garantizar la viabilidad de la entidad, ¿por qué se dedica a justificar la labor de su predecesor? Yo creo que eso entronca directamente con lo que venimos denunciando, que es la politización. Y no hay que olvidar una cosa, que es que al señor Goyri-Golzarri le pone ahí las cajas de ahorros inicialmente, que eran las propietarias de Bankia hasta que se nacionaliza la entidad, pero le mantiene el propio Estado a través del FROP. O sea, es un caso peculiar, porque un cambio en el control de la entidad no conlleva un cambio en la gestión. Y esto obviamente obedece a que nuevamente nos vamos a los que movían los hilos, ¿no? Que no son otros que PP, PSOE, Izquierda Unida, las patronales y los sindicatos. Es decir, la politización de las cajas de ahorros como fuente de todo lo que ha pasado. Y ese es el principal reproche que creo que tenemos que hacer a Goyri-Golzarri, de una entidad, sinceramente, que no ha colaborado activamente en la investigación, que ha colaborado con el juzgado cuando ha sido requerido para ello, pero que ha intentado, en la medida de lo posible, encubrir o disimular lo que hicieron los anteriores. Y para terminar, bueno, sí me gustaría hacer una reflexión al gran ausente del informe pericial, que es nuevamente los organismos supervisores. Es muy llamativo que los peritos judiciales nombrados por el Banco de España pues repartan todo tipo de reproches, no solo ya a los gestores actuales como a los anteriores, como a los auditores, y se olviden casualmente pues de tanto del Banco de España como de la CNMV. Yo creo que a nadie puede negar que todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración o por lo menos la omisión del Banco de España. Por lo tanto, es quizá la parte que vemos más coja del informe, es esas responsabilidades de los organismos supervisores, nuevamente politizados, como origen del desastre y del desfalco financiero. Por lo tanto, esa va a ser, y ya con esto paso un poco a las cuestiones que vamos a cometer o a pedir a partir de este informe, pues yo creo la primera que vamos a hacer es pedir la imputación tanto de Miguel Ángel Fernández Ordóñez como de Julio Segura, del Banco de España, exgobernador del Banco de España, expresidente de la CNMV. Creo que es inevitable también a raíz del informe solicitar la imputación de Deloitte. Yo creo que el informe en este sentido es clarísimo y además se viene a unir a un expediente sancionador por parte del ICAC, exhaustivo y completo, que yo creo que no deja margen de interpretación respecto a la responsabilidad que también alcanza a las auditoras. Que hay que decir, es una responsabilidad que no solo proviene del informe de auditoría, esta es otra de las cosas que pone en manifiesto, sino desde el mismo origen de Bankia, basado en unos informes financieros, en unas estimaciones que también realizó la misma empresa Deloitte que estaba auditando las cuentas, lo cual ya nos lleva al tema de la independencia, en la cual bueno, pues se demuestra que hubo una serie de estimaciones absolutamente erróneas que están en el origen de la creación de todo el grupo, ¿no? Entonces, y eso en cuanto a las pruebas que vamos a pedir de forma inminente y sin perjuicio, por supuesto, de estudiar el informe en su totalidad. Como veis, bueno, esto son más de 400 páginas que obviamente todavía no hemos tenido tiempo de analizar con el suficiente detenimiento. Puede haber muchas otras diligencias que vayan a surgir de este informe. Y todo ello sin otras cuestiones que también vamos a pedir, por ejemplo, relacionado con las tarjetas Black, que es otra de las cosas las tarjetas opacas que trata el informe, que yo creo que a la vista del mismo pues ya es inevitable que pasen a declarar como imputados el resto de usuarios de las tarjetas Black. En su día, como sabréis, declararon 3 personas, pero hay otros muchos que no han declarado todavía, en los cuales el propio juez Fernando Andreu
determinó que iba a estar a la espera precisamente de la emisión de este informe pericial para acordar lo procedente. Yo creo que ha llegado el momento de que esas personas también declaren como imputados.